Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. El silencio no siempre es la ausencia de ruido. A veces es un nuevo tipo de sonido que nos invita a adaptarnos. Buenas, gente. ¿Cómo están, querido Don Tesco? Hoy de nuevo nos acompaña el ilustre inglés, Marcelo Medeiros. ¿Cómo le va, estimado? Tenga usted muy buen día o buena tarde o buena noche, según en Estemos qué, escuchando. en qué lugar del globo nos encontremos en este momento. Exactamente. Y Marce, ¿qué viene hoy? ¿Qué vamos a charlar? Hoy estoy complaciendo un pedido de la producción. La producción nos pasó un pedido, valga la redundancia. A falta de bizcocho, pasa pedido. Claro, entonces cuando yo fui a reclamar en la oficina, che, los bizcochos para hoy, me dice, no, tenés un pedido para atender acá de una querida escucha que se llama Mireia, que entendemos por cómo se expresa y cómo habla, vive en el lejano continente, allá en el viejo continente, ¿no? En España, por aquellos lados. Tal vez vive acá en el Cerro o en el Prado, pero parece que viviera por aquellos lados. Así que bueno, que nos pidió si podíamos profundizar un poquito sobre el tinnitus. ¿Sí? Tinnitus o el zumbido en los oídos que a veces aparece, ¿no? ¿Cómo me salió? Bueno, no tuve Que, tinnitus. que no se me pegue, eso después no puedo dormir. Ahí va. Entonces, por ahí más o menos es que vamos a hablar y también tocar un poquito nuevamente, que ya lo habíamos tocado antiguamente, la otitis, que va un poco atada ahí, ¿no? Por lo menos está en el mismo lugar del cuerpo, entonces vamos a aprovechar ahí. Así que por ahí viene la mano, complaciendo pedidos de la producción. Qué, qué tipo bueno eso. Estoy en Che, diciembre, estamos, es por eso. claro, viene Papá Noel, Llega la los cartita. Reyes, Tenés que claro. hacer la cartita de los regalos. Exactamente. ¿Y cómo? El año pasado iba bajando Rudolf en el patio y cuando vio que era mi casa se dio vuelta y se fue. Yo no sé si era por mí, pero bueno. Hablaste de otitis, hablaste de tinnitus. Como Ujú. siempre, hay un conflicto biológico atrás. Sí, es lo que se puede entender. La otitis es el tinnitus, vamos a empezar por el tinnitus, que es algo más difícil de hallar, ¿no? De hallar las curas o cómo empieza, ¿no? Pero hay una explicación según la medicina germánica que vamos a tratar de explayar, ¿no? Que dice que se trata de un conflicto de no querer escuchar o no poder creer lo que se escucha. Imagínate que vayamos caminando por la calle y escuchemos Peñarol campeón y seamos de Nacional. No lo puedo creer. Eso es un... a muchos que le va a generar un conflicto, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con no poder creer o no querer escuchar algo, en realidad. Y entonces tiene que ver con la parte ectodérmica del oído, que es con el contacto, ¿no? Querer separarme de algo en realidad, o no querer separarme. Tiene que ver con esas cuestiones. Por ejemplo, algún caso de aquel marido, Cacho, que siempre aparece por el programa, que su esposa está constantemente reclamándole, ¿no? Y bla, 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 esa esposa que hay, como hay esposos también. Esposas no conozco yo, pero me han contado que hay de ese tipo, es que reclama y que reclama y que reclama y que reclama y llega a un punto donde vos no querés escuchar más, ¿entiendes? Entonces, lo que hace por alguna forma el cerebro es generar ese zumbido, en realidad, Interferencia. esa interferencia. Exactamente, usted lo ha dicho claramente. Esa interferencia ahí que genera que mientras el conflicto está activo, se genera el zumbido. Entonces, puede ser no sé, un tipo que vaya manejando un auto y se duerma
y se despierte y se esté por dar contra una columna, ¿no? Y saque el auto. Pero el ruido que genera en ese momento, esa alerta que va a generar, le va a quedar guardada en su cerebro, ¿no? Entonces, si persiste el conflicto, vamos a decir, si el tipo se duerme, se despierta y ve que se va a dar contra un árbol y saca el auto y dice, wow, qué suerte, estoy vivo, vamos arriba, no pasa nada, no hay conflicto en realidad. Pero si el tipo se va a su casa y sigue dándole matraca, wow, Matraca. la matraca es lo que genera, la madre de todos los conflictos es la matraca, ¿no? O el Escuchen conflicto. oyente, la matraca. La Vamos a tener un matraca. episodio de la matraca. Busquen en el diccionario Pero coloquial platense. rioplatense la matraca, ¿no? Entonces, ese ruido es el que genera que el conflicto se siga perdurando en el tiempo, ¿no? Él, si me hubiera matado, y qué hubiera pasado, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en esa historia va a generar un DHS una marca en su cerebro que va a dejar ahí registrado como una alerta. ¿Está bien? El sonido que escuché en ese momento, que puede ser el sonido del motor, el sonido de la frenada cuando vos clavas el pie, te das cuenta que te vas a dar contra algo, ese sonido va a quedar ahí, guardadito. Llegás a tu casa y te olvidás del tema. O sea, te diste matraca, generaste el conflicto, generaste esa marca en tu cerebro para dejar una alerta de esa circunstancia. Entonces, ¿qué puede pasar? Que al otro día, o más adelante, te despiertes y el cerebro asocie el despertarse con ese despertar que vos tuviste cuando generaste ese conflicto en realidad. Con esos ruidos, ¿se entiende? Entonces, me despierto y me aparece el zumbido. Hay mucha gente que le pasa eso. Se despierta con el zumbido. Ya, ¿entendés? Entonces puede estar asociando el despertarse con ese tipo de ruidos. Escucho un balazo afuera de mi casa, no sé, un tanque que se cae, salgo y hay ladrones. ¿Entendés? Tiene que ver siempre con el no puedo creer lo que estoy escuchando, básicamente. O no quiero escuchar lo que sigo escuchando todavía. Entonces, esa persona que pegó la frenada, que escuchó el ruido del motor, después se va a despertar y va a tener el zumbido. O va a arrancar su auto y en cualquier momento de estrés en su auto le va a venir el zumbido. ¿Por qué es tan difícil de poder salirse del conflicto? Porque generalmente son ruidos que escuchamos todos los días, o son ruidos habituales en realidad. ¿Se entiende? Entonces, salirse del ambiente donde se generó el DHS sin saber que hubo un DHS o una marca ahí en ese cerebro, que hay una alarma encendida en caso de activar el zumbido, si no sabemos cuándo se generó, va a persistir por muchos años. Hay gente que toda la vida, ¿no? En realidad. Por eso es importante el poder atenderse en estos casos y poder generar, ya sea por una hipnosis o por una conversa, simplemente saber cuándo fue la primera vez que me vino ese zumbido, qué estaba haciendo, qué estaba pasando en realidad. ¿Para qué? Para asociarlo con la última vez que pasé por una experiencia de ese tipo. Imagínate, me vino el zumbido porque escuché en Navidad, no sé, la pirotecnia, ¿entendés? Evidente que no fue ahí que apareció el DHS. Fue anteriormente que yo escuché un sonido con una vibración similar que se me generó el conflicto. Por eso es importante realmente en este caso consultar a alguien que te ayude a ir a ese lugar, a revivirlo y a resolverlo en tu cabeza, sabiendo que ya no hay más peligro. Funciona más o menos como funcionan las alergias, ¿no? Me genero una historia que mi cerebro registra para después avisarme en caso de peligro activar tal botón. ¿Se va entendiendo, García, o estoy muy entreverado? No, está claro. Describiste situaciones traumáticas y atrás de eso siempre, esto es una consulta en realidad.
son emociones que generan esto, Son vivencias son vivencias y que nos disparan. es la carga emocional que yo le coloque a la vivencia en realidad. Ya te digo, si yo puedo a mí me pasó una vez, ¿no? Esto es una experiencia personal, ¿no? Que no tiene que ver con el tinnitus, pero que tiene que ver con una experiencia que tal vez podía haber sido traumática. Yo venía manejando el auto con una compañera de trabajo en la noche, yo venía comiendo una manzana tranquilamente, y en un semáforo me atraviesan un auto adelante y me abren la puerta del lado del conductor, de mi lado, con un revólver, amenazándome con un revólver. ¿Ah? Como yo tengo costumbre de parar mi auto y dejarlo en primera y pronto para salir siempre, pegué una acelerada tipo visceral y arranqué y me fui. Y a los 200 metros seguí comiendo mi manzana y seguí mi vida. Como está. Claro, mi compañera que Como había los quedado asesinos choqueada, seriales, digamos. exacto, seguí comiendo la manzana. Mi compañera pero ¿cómo puedes seguir comiendo tan tranquilo después que casi nos matan? Por eso, digo, yo estoy celebrando. Vos elegí qué querés hacer. Claro, ¿entendés? Entonces no me generó un conflicto. Si bien al otro día mi cerebro todavía me avisó, vos en esta esquina, tenés cuidado. Padre, Pero no más que eso. No me hizo ni cambiar la calle, ni generar ningún estrés. ¿Entendés? Entonces siempre es como uno viva la experiencia y la matraca que le vaya a dar después lo que va a generar el conflicto biológico. Puedo agradecer que salí ileso o puedo quedarme con el, pucha, y si me hubiera quedado ahí, capaz que me hubieran matado, me hubieran robado el auto, me hubieran robado la billetera, el celular, no sé qué. Entonces, siempre es como uno lo viva al conflicto. Tengo un conocido que infelizmente se le mató un hijo, se le suicidó un hijo de un balazo. Y él escuchó el balazo. Entonces, cuando vio a su hijo muerto, fue una desgracia realmente, a él le apareció en ese momento el zumbido. ¿Se entiende? Y le quedó. Y después se le fue yendo, pero cada vez que escucha un balazo o una pirotecnia, lo que sea, le aparece nuevamente el zumbido en el oído. Y le dura mucho tiempo hasta que se le va. ¿Se entiende? Su cerebro registró ese ruido con el peligro, con la desgracia o con lo que él realmente en ese momento él no podía creer lo que estaba pasando. Porque los suicidas generalmente no avisan, ¿no? Entonces, eso puede ser un DHS generado o una marca en el cerebro, un foco de Hammer en el cerebro, ¿ah? Que buenísimo. quede avisando en caso de activar tal botón, en caso de X señal de que puedo estar en peligro, activar el zumbido. Es protección. Es protección, exactamente. Pero hay que poder entenderlo para poder salir de eso, en realidad. Por eso hay muchas personas que lo sufren mucho al tinnitus, pero generalmente están repitiendo el mismo ambiente, el mismo cacho que llega a su casa y escucha a su señora, bla, 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 con el canto, ¿no? Por ejemplo, puede ser cacha que escucha a su señor. En realidad no es lo mismo, claro. Trata de arreglar la obra sobre el Ahí puche va, de la ella. estoy arreglando ahí por las dudas, ¿no? Que después se vengan los reclamos a la producción. Pero tiene que ver con eso el tinnitus. Con o no poder creer lo que se escucha, una noticia aterradora, trágica, lo que sea, y que me quede rondando ahí. Bien. Entonces ahí mi cerebro va a quedar choqueado y mi oído va a quedar choqueado. Entonces después lo que voy a hacer es ir, vamos a decir, volviendo a los ambientes que me recuerdan esa historia o lo que escuché o lo que no escuché. Pasa mucho con fanáticos. Tengo un amigo que nos escucha y él sabe que lo voy a nombrar, que tiene tinnitus hace mucho tiempo, pero es uno de aquellos fanáticos de la política, ¿no? No puedo creer que X se robó 2 panchos. No puedo creer que X hizo tal cosa, no puedo creer. Y así siempre está en ese ruido interno, sin poder entender el mundo de la política, de cómo funciona, cómo no funciona, o que la gente eligió a tal o a cual, ¿no? Entonces él vive con tinnitus, en realidad.
pero siempre está con esa misma historia. Yo no puedo creer lo que hicieron estos. Yo no puedo creer lo que hicieron lo otro. Cuando su partido político gana, él cree todo lo que su partido político hace, pero cuando el otro gana, él no puede creer todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que... ¿Se entiende? Entonces, vive con tinnitus constantemente. Cada 5 años tiene oportunidad de curarse. Cada 5 años tiene, sí, exactamente, tiene oportunidad de curarse, pero hace muchos años que él vive con tinnitus. Pero está en su cabeza, ¿no? Alguna vez que me preguntó, o que más bien que me contó, ¿no? Estoy yendo al doctor, me hicieron estudios de acá, estudios de allá, estudios de todos lados, y mi tinnitus sigue. Entonces, cuando le quise abordar, ¿no será por esto, por esto? No, 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 no. Esto tiene que ver con la medicina y pura y dura, ¿no? Entonces, bueno, también hay que poder soltar para no conflictuar uno con lo que le pasa al otro, ¿no? En realidad. Marce, ¿y tiene un significado especial si es en ambos oídos, si es en el izquierdo o es en el derecho? En este caso, no. En este caso, el tinnitus generalmente se activa en los dos oídos, ¿no? Pero no tiene un significado especial en este caso. ¿Ah? Con la otitis sí tiene significado especial. En este caso del zumbido no, porque generalmente aparece el ruido en los dos oídos, ¿no? Es muy difícil que aparezca en uno o en otro. Lo sentís en la cabeza el ruido, ¿no? Lo Sentís, identificás. según dicen quienes han tenido tinnitus, claro, lo sienten ahí, en realidad. Y la otitis ibas a decir algo, te corté. Bien, esto más o menos, vamos a terminar de redondear el tema del tinnitus, o sea que es más o menos esto, ¿no? El conflicto de no querer escuchar alguna cosa o no creer lo que se escucha. Tiene que ver con la separación auditiva en realidad, ¿no? Para repasar, esto se da en una fase activa del conflicto. Siempre activa, siempre activa. El tinnitus se va dando siempre en fase activa. Lo que tiene el tinnitus que si perdura en el tiempo se va perdiendo capacidad auditiva. ¿Bien? Pero cuando se resuelve el conflicto, generalmente se recupera esa capacidad auditiva. Oh. ¿Bien? Pero mientras dure el conflicto activo, el tinnitus permanece. Puede ser también, lo resuelvo el conflicto, ¿por qué? Porque escuchaba a mi señora todo el día reclamándome, pero justo me fui a trabajar en la zafra del arroz, que demora 3 meses, ¿no? Entonces ahí estaba en otro ambiente, en otra historia. Entonces quedó como resuelto, pero en suspenso. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a volver a mi ambiente nuevamente. Y cuando llegue tengo que sumarle todo lo que pasó, más, ¡ja! Estuviste 3 meses por ahí, haciendo quién sabe qué cosa. Entonces, eso va a retocar el conflicto nuevamente. Por eso perduran tanto tiempo los conflictos que tienen que ver con el tinnitus. Porque generalmente repetimos el ambiente. Por eso tiene que ver con la matraca en la cabeza realmente. ¿Hay algún síntoma de que empiezo a entrar en una fase de resolución o solo me doy cuenta porque desaparece el ruido y ya está? Y desapareció el ruido. En este caso desapareció el ruido, en realidad. Pero, puede, Guarda, guarda, porque esto es como el pero del albañil, ¿no? Sí, esto claro, arreglame el toque, pero, ¿viste cómo claro. es? Vamos a ponerle, porque ahí lo vamos a enganchar con la otitis del oído medio, ¿bien? ¿Por qué? La otitis, así como el tinnitus, tiene que ver con el ectodermo, con conflictos ectodérmicos, conflictos de separación, en realidad. Me quiero separar de lo que escucho, ¿bien? La otitis tiene que ver con el sistema endodérmico del cuerpo, tiene que ver con la supervivencia. Entonces, funciona diferente en realidad. Tiene que ver con querer atrapar el bocado auditivo o querer soltar un bocado auditivo. Cuando llamamos bocado es algo que vino, ¿no? Algo que necesito escuchar o necesito soltar en realidad. ¿Bien? Si tenemos un tinnitus en el lado derecho, vamos a decir, no puedo atrapar el sonido que yo quiero escuchar. Por ejemplo, una mamá que se fue y el niño que espera escucharle el sonido de la voz de su mamá.
¿bien? O el sonido de la voz de su papá. Por eso habíamos hablado antiguamente, ya habíamos tenido un programita hablando, tocando la otitis, de los niños generan otitis cuando van a las termas. ¿Por qué? Porque resolvieron el conflicto auditivo. Estoy con mamá todo el tiempo, estoy con papá todo el tiempo, me están hablando, me están atendiendo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué tiene que ver con el tinnitus, la otitis? Porque muchas veces el querer soltar ese sonido, ese bocado auditivo, me genera un conflicto en el tímpano, en la parte más profunda del tímpano, más interna del tímpano, en realidad, que es endodérmica. Entonces, cuando yo resuelvo el conflicto de la otitis porque me separé de Cacho, entonces ya no me va a decir más nada, ¿bien? Me puede aparecer la otitis porque también resolví el conflicto de bocado auditivo, porque ya no le voy a escuchar más a esa otitis, no a Cacho, sino a la otitis mismo, a la otitis, al tinnitus, perdón. Dejo de escuchar el tinnitus, dejo de escuchar ese zumbido que me tenía molesto, entonces resuelvo un conflicto de bocado auditivo. ¿Bien? Entonces ahí puede ser la señal de que yo resolví el conflicto del tinnitus. ¿Se entiende, García? Para repasar, tinnitus, fase activa, otitis es una Fase fase de resolución de resolución. En caso de, relacionada a la supervivencia. exactamente, en caso de que yo resuelva el conflicto del tinnitus, el oído que va a tener la otitis va a ser el oído izquierdo, en realidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está soltando ese bocado auditivo que yo ya no quería escuchar más. Lo pudo procesar, lo está soltando, no escucha más. Bien. Entonces ahí sería una señal de que puedo estar resolviendo el tinnitus. Si en mi oído izquierdo genero la otitis. ¿Está bien? Si la otitis se genera en el oído derecho, tiene que ver con no poder atrapar aquel sonido. Aquel sonido de señora, le llegó la jubilación. Pucha, Claro. carajo. Qué bueno, le salió el préstamo del banco. La llamada por teléfono, ¿no? Cuando estoy conflictuando con eso. Bien. El sonido de la voz de mamá, de la voz de papá. Bien. O cuando quiero soltar el sonido de la voz del jefe, que todos los días me come la cabeza cuando llego a trabajar, ¿no? Porque usted hace malas cosas, porque usted esto, porque usted lo otro, porque usted lo otro. Entonces, en ese caso, yo puedo estar con un conflicto eh, activo cuando estoy conflictuando con un sonido o con no poder escuchar aquel sonido. ¿Está bien? ¿Se entiende, García? Sí, sí. Ujú. Hay una duda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que no siempre salgo resuelvo tinnitus y voy a una otitis? Se me puede ir el ruido en el oído y no puedo generar Exacto. ningún problema. Sí, ¿por qué? Bien, Porque el tinnitus en general, o sea, en casos, puede no generar el conflicto de quiero separarme de esto, en realidad, todo el tiempo. Quiero soltar este bocado auditivo. ¿Se entiende? Entonces, no siempre se va a generar. No siempre se va a generar esa pus, esa materia que sale también del oído cuando tenemos la otitis, ¿no? Que nos dan antibióticos y todas esas cuestiones. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para que eso suceda se tiene que fisurar el tímpano, porque lo que se genera cuando estoy en un conflicto activo, se llama neurinoma del oído medio, que se genera en el nervio auditivo en realidad. Es como un pequeño tumor no cancerígeno. Ya habíamos hablado en alguna oportunidad que cuando el sistema endodérmico está en conflicto, aumenta su función o aumenta la masa. Bien, entonces, al querer atrapar el bocado auditivo o no poder atrapar el bocado auditivo, estoy conflictuando con eso mucho tiempo, puedo agrandar mi nervio auditivo. ¿Está bien? O nervio vestibular que le llama. Entonces, cuando yo resuelvo
aparecen como coayudantes los hongos y las micobacterias para degradar toda esa masa que se generó. La única forma de salir es como generando una fisura en el tímpano. Y ahí es que se empieza a degradar y a tirar esa cosa fea que sale del oído, que chorrea por las orejas y llega al cuello y a los pies. Ya nadie está comiendo ahora, no, gente. Bueno, sigan. Pero eso es en la fase de resolución, en realidad. Que vas al médico y te dan las gotitas con cuestiones ahí para que se te cure, se te desinflame y ta. ¿Se entiende? Entonces, no siempre puede ocurrir eso. Si yo estoy pasado de medicamentos y de cuestiones, capaz que se calcifica por ahí adentro y no sale esa materia en realidad. O no se degrada nunca y el nervio vestibular o el nervio auditivo continúa con esa inflamación. Y eso va a hacer que se generen cortes en la frecuencia, ¿no? O sea, vas a quedar un poquito más sordo capaz. Claro. ¿Entiendes? Pero si el conflicto de atrapar el bocado auditivo perdura, uno va repitiendo constantemente el conflicto de atrapar, quiero que Peñarol sea campeón, pero quiero escucharlo por la radio. Entonces, si yo voy conflictuando constantemente con eso y voy resolviendo y conflictuando y resolviendo y conflictuando, puedo tener un problema serio en el tímpano, por de tantas veces que se puede llegar a fisurar y a recuperar. ¿Se entiende? Entonces ahí se puede complicar. Por eso es importante, hay una tía gran filósofa que decía no pague por el pito más de lo que el pito vale. Entonces, a veces uno no puede conflictuar con lo que quiere escuchar o con lo que no quiere escuchar. Es simplemente girar la atención hacia otro lado, ¿no? La gente muy estudiosa habla de aceptología. Nosotros hablamos de matraca. Córtele con la matraca, gente. Que nosotros tenemos una filosofía más campestre. Ahí Y va, ahora, somos camperos. ahora que está frío, campera. ¿eh? Claro, pero sí, tiene que ver mucho con el tema de la aceptología, ¿no? O sea, esto yo no lo puedo cambiar, no lo cambio, lo acepto como viene y sigo mi ruta, o busco otro tipo de caminos, ¿no? Entonces, pero generalmente esa matraca de quiero escuchar X cosas o no quiero escuchar X cosas, genera un conflicto activo que va a derivar cuando se resuelva en otitis. ¿Está bien? Por ahí viene la historia. A veces lo que escucho sin conocimiento, el niño aquel que pasa por la puerta del cuarto y escucha que su papá se van a separar, nos vamos a separar. Y sigue y se da la matraca y se da la matraca y le quedó ese bocado auditivo ahí, que no puede soltar, le quedó ronroneando. Pero tal vez su papá le decía a su mamá, nos vamos a separar del socio, no sé, nos vamos a separar, claro, ¿entendés? Entonces, capaz que el no conocer el contexto también nos genera un conflicto. No estar en comunicación constante nos puede generar un conflicto. Y a los niños les pasa mucho eso, escuchar, morder ahí un ruidito, pero no toda la película. Y eso puede generar, cuando lo resuelven, resulta que al otro día apareció mamá y papá, todos juntos, felices, y siguen felices de la vida. Digo, wow, resuelvo aquello que yo había escuchado, en realidad. Pero que no tiene nada que ver con separarse entre ellos y nosotros, ¿no? Claro. Entonces, así que bueno, por ahí más o menos puede quedar metido el tinnitus para Mireia y la otitis, ¿no? Que a veces tiene que ver con la fase de solución del tinnitus también. Buenísimo, Marce. Y acá nos están haciendo señas, así que aprovechamos los últimos minutitos para pedirle a la gente que nos mande preguntas. Ahí está. Así hacemos un Sí, está salpicón. bueno, como hizo Mireia ahí que mandó la pregunta, esperemos haberla ayudado y si no, Mireia que nos mande mensajes de vuelta que seguimos aclarando. Así que aclarando dijo el Vasco y le echaba agüita a la leche, ¿no? O sea Ahí va. que estaba el vino. Y quédense tranquilos que cambiamos los nombres. Cacho, no es por vos, Cacho, ¿eh? Claro, claro. Es por el otro, Otro cacho. es por tu hermano. Muy bien, García. Nos estaremos viendo o escuchando en el próximo episodio ahí. Gracias, Marce. Gracias por venir.
Gracias, gente, por escucharnos. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo. Free audio post-production by alphonic.com.